Vamos a empezar a ver ahora entonces la forma Sinen 3, que practica la forma, el nombre del método es la forma de los 5 Hunyuan, donde vamos a estar trabajando el Hunyuan Chi de los órganos internos. La forma de los 5 Hunyuan es el método de Sinen Chikung que contiene la más amplia gama de elementos y materiales. Es el tercer nivel de práctica de los métodos dinámicos de Sinen Chikung y es la práctica más completa y compleja, digamos, en contenido en cuanto a los métodos de Sinen Chikung, porque incluye utilizar la mente para movilizar el Hunyuan Chi externo, como hacemos en Sinen 1. Vamos a estar utilizando el movimiento para movilizar el Chi del Hunyuan, el Hunyuan Chi del cuerpo y la mente, como hacemos en el segundo nivel, y además vamos a estar incorporando sonidos y mudras para practicar el Hunyuan Chi puro de los órganos internos. Los beneficios de la forma de los 5 Hunyuan son que abre aún más los caminos o conexiones energéticas entre el ser humano y la naturaleza. Mejora la transformación entre el Hunyuan Chi del cuerpo y el Hunyuan Chi de los órganos internos. Y hace que el chi de los órganos internos se transforme más fácilmente de uno a otro y aumenta la capacidad de la mente para controlarlo. Los requisitos principales de la práctica van a ser un cuerpo relajado, una mente enfocada, una postura correcta, como hacíamos hasta ahora. Vamos a tener que aprender bien a trabajar con el mudra de una forma natural y relajada. Y vamos a estar aprendiendo los sonidos para pronunciarlos de una forma clara y con intención pura. Los elementos más importantes de la forma de los 5 Hunyuan son el uso del sonido y el uso del mudra para movilizar el chi. Esto es lo que lo diferencia de los niveles anteriores. Vamos a agregar estos dos elementos a la práctica. Y cuando practicamos, debemos sostener el mudra correctamente y asegurarnos de que los sonidos se digan también de forma correcta y de forma pura. Cada uno de los órganos internos, como vamos a ver más adelante, tiene asociados ciertos puntos de acupuntura, ciertos puntos energéticos. Y es importante, cuando estamos haciendo el mudra, vamos a ver que vamos a estar presionando sobre estos puntos de energía con el mudra. Y también es importante que el sonido sea correcto y sentir la vibración en el punto y en el órgano. Y que la mente pueda penetrar en ese punto de energía y experimentar los cambios internos que se producen cuando estamos haciendo la práctica. Inicialmente vamos a trabajar los sonidos de forma independiente del método, es decir, no vamos a querer hacer el método trabajarlo en una sola vez, sino que vamos a estar enfocándonos primero en trabajar los sonidos, sin combinarlos con el mudra ni con movimientos corporales. Como vamos a ver más adelante, hay 3 niveles de práctica para los sonidos: en voz alta, en silencio y con la mente. Cuando comenzamos nuestra práctica es importante trabajarlos en voz alta. De esta forma vamos a, por un lado, familiarizarnos con la vibración que producen y tenemos que escucharnos para ver que estemos pronunciando el sonido de forma correcta. Una vez que el sonido en sí es relativamente correcto en términos de pronunciación y que nos acostumbramos a la posición de la boca que tenemos que realizar, vamos a empezar a practicar recitarlos en silencio, es decir, posicionando la boca como si fuéramos a decir el sonido, pero no hacerlo en voz alta, hacerlo en voz baja o casi silenciosamente. Si hay alguien sentado al lado nuestro, no debería poder escuchar los sonidos. Es algo muy interno. Todavía estamos pronunciando el sonido, pero de una forma mucho más silenciosa. Y tenemos que poder sentir las vibraciones y recrear la sensación de los movimientos de chi que sentimos cuando lo hacemos en voz alta. Y la tercera etapa de la práctica de los sonidos va a ser solo usar la mente para recrear las sensaciones que venimos trabajando hasta ese momento. Una vez que tengamos experiencia en decir los sonidos y sentir su vibración y familiarizarnos con eso, es que podemos empezar a combinarlo con el resto del método. Y una vez que podamos combinar la pronunciación de los sonidos con el movimiento en voz alta, de forma silenciosa, podemos volver a practicarlo junto con el movimiento en voz alta. Y después de un periodo de tiempo de práctica,
simplemente pronunciar los sonidos de forma mental, hacer la práctica mental de los sonidos cuando estamos haciendo la práctica del método. Cada órgano, a su vez, tiene 3 sonidos. También vamos a ver más adelante en detalle esto. Y cada uno de estos sonidos trabaja sus diferentes aspectos del órgano. Uno de los sonidos, por lo general el tercer sonido del órgano, está asociado a las cualidades de la conciencia del órgano. Y cuando trabajamos este sonido es importante que la mente esté activa. Es decir, pensar en el significado de la palabra, pensar esto, el significado, es importante el significado de lo que estamos diciendo. Y al mismo tiempo, trabajar la emoción, retraer la emoción particular de ese órgano para poder movilizar el chi interno del órgano. De otra forma, el chi interno de los órganos es muy difícil de movilizar si no estamos trabajando con la emoción. Por eso es que vamos a estar utilizando emociones también junto con la práctica para movilizar el chi de los órganos. Vamos a ver esto también más adelante en detalle. Tenemos que también, otro aspecto importante durante la práctica del tercer nivel es familiarizarse con la ubicación del Palacio del Hunyuan, que también vamos a estar viendo cómo encontrarlo. El Palacio del Hunyuan es algo que se usa en Qigong tradicional para practicar el Shen y el Qi de forma combinada. Si Nian Qigong toma este elemento, vamos a estar utilizando el Palacio del Hunyuan para practicar funcionar el Shen y el Qi. Por ende, ubicar y sentir el Palacio del Hunyuan es algo muy importante que podemos practicar no solo durante la práctica en sí del método, sino durante nuestra vida cotidiana. Empezar a tener conciencia constante de la ubicación y del sentir y de las transformaciones que ocurren dentro del Palacio del Hunyuan. Podemos empezar a meditar en este lugar, empezar a sentir el espacio como un lugar sin límites, un lugar muy uniforme, un lugar es un lugar muy tranquilo y a la vez donde ocurre mucha actividad. Una práctica que podemos hacer es empezar a practicar la Qi unificando en el Palacio del Hunyuan, de modo a empezar a conectar la mente y las sensaciones internas que ocurren y las transformaciones que ocurren mientras realizamos la práctica. Recordemos los 7 movimientos del Qi, que son abrir, cerrar, entrar, salir, condensarse y dispersarse, y transformación. Todo eso está ocurriendo todo el tiempo en todo nuestro cuerpo y con todas las cosas en el universo. Si nosotros podemos empezar a ir hacia adentro y empezar a sentir esas transformaciones, en especial en lo que respecta al tercer nivel de práctica en el Palacio del Hunyuan, vamos a poder avanzar en la práctica de una forma mucho más rápida y ágil. Bien, y en este lugar, en el Palacio del Hunyuan, también ocurre la unificación del Qi de los 5 órganos internos, que es algo que vamos a estar trabajando también más adelante. Entonces, si podemos conectar con este lugar y podemos sentirlo con nuestra mente, podemos estar conscientes no solo durante la práctica, sino durante la vida cotidiana, todas las transformaciones que ocurren, cómo el Qi se unifica en este lugar y cómo nuestras actitudes afectan a las transformaciones del Qi, a la sensación de Qi. Y familiarizarse, empezar a practicar la Qi unificando en Palacio del Hunyuan nos va a ayudar también más adelante, en especial al principio cuando empezamos a practicar el tercer nivel, para mitigar tal vez cualquier reacción que pueda ocurrir a la práctica. Nos va a ayudar a como purificar este espacio de una forma mucho más rápida. Bien, vamos a ver ahora una pregunta que seguramente va a surgir y que de hecho algunas personas ya me han hecho por adelantado es ¿podemos practicar? ¿Podemos empezar por el tercer nivel de práctica y no hacer el nivel 1 y 2? La respuesta es técnicamente sí. El tercer nivel de práctica, en Nian Qigong podemos empezar a trabajar por donde nosotros decidamos. No hace falta, no es requerimiento seguir el orden de práctica, seguir nivel 1, nivel 2 y después nivel 3. Podemos empezar a trabajar directamente con el nivel 3 si así lo deseamos, dado que, como dijimos antes,
trabajar un aspecto del ser trabaja todos los aspectos del ser. Podemos hacer énfasis en un lugar, pero todo está conectado. Por ende, somos una entidad holística. Por ende, trabajar un aspecto va a fortalecer ese aspecto, pero esa transformación, ese fortalecimiento se va a expandir y va a afectar al resto de la entidad. Y vamos a estar trabajando vamos a empezar desde otro punto, vamos a hacer énfasis en otro lado, pero al final vamos a obtener el mismo resultado. Sin embargo, no es recomendable empezar con el tercer nivel de práctica por varias razones. Primero, el tercer nivel implica conocimiento. Tenemos que tener tenemos que poder manipular o trabajar el chi externo con la mente, algo que practicamos con el primer nivel de práctica. Tenemos que poder ser conscientes de nuestro cuerpo y unificar nuestra mente con el cuerpo al hacer movimientos para trabajar el Hunyuan Chi del cuerpo, algo que ejercitamos en el segundo nivel de práctica. Y el tercer nivel trabaja estos dos aspectos más el trabajo de los órganos internos. Por ende, si tenemos un buen nivel de práctica en nivel 1 y 2, el nivel 3, si bien tiene su complejidad propia, no es algo avasallante. Y podemos avanzar y obtener los resultados esperados del método de una forma mucho más rápida. Si empezamos a practicar solo el nivel 3, de entrada, no vamos a obtener los beneficios que estamos esperando. Seguramente va a haber algún beneficio, en especial si tenemos una buena salud, somos una persona fuerte. Entonces, en esos casos sí, obviamente va a haber algún beneficio, pero no van a ser los beneficios esperados del tercer nivel de práctica. Van a ser beneficios como si estuviéramos practicando en nivel 1 y 2, por ejemplo. Es decir, vamos a empezar a hacer nuestro camino. No podemos pretender obtener grandes resultados si no hacemos el camino. Eso por un lado. Por otro lado, si el trabajo con el tercer nivel de práctica unifica nuestra conciencia con los órganos internos y con las emociones. Si no hacemos un trabajo de sanación y purificación antes de empezar a trabajar con el tercer nivel, puede ser algo también avasallante la cantidad de sensaciones que vamos a estar trayendo a nuestra conciencia. Y si la mente no tiene un cierto trabajo para establecer un cierto control sobre nuestras experiencias cotidianas, si no podemos establecer una separación entre el estado interno y el estado externo, es decir, no permitir que los eventos externos controlen nuestro estado interno. También unificar el chi, la mente con el órgano interno puede resultar contraproducente. Entonces es preferible tomarse el tiempo, hacer el trabajo más progresivo y llegar al nivel 3 con un buen nivel ya de práctica anterior. Sí, es algo tal vez buena idea trabajar algunos de los sonidos en nuestra vida cotidiana. Es algo muy sanador y que nos puede de hecho ayudar a avanzar más rápido en los niveles anteriores. Pero hasta no tener un buen nivel de los otros dos niveles, yo no recomendaría empezar a trabajar directamente con el tercer nivel. Y también es importante, bueno, creo que ya quedó claro, pero si bien el tercer nivel combina el nivel 1 y 2, no es un reemplazo para el nivel 1 y 2. El nivel 1 y 2 profundizan cada uno en su aspecto, en su trabajo. El tercer nivel utiliza esos elementos que ya tenemos para seguir avanzando. Bien, gracias.